Muy buenos días a todas y todos ustedes. Les saludo nuevamente con el gusto de que me hagan el honor de acompañarme durante estos minutos de conocimientos. Hoy el tema que abordaremos es el de criminalidad organizada. Y quizás alguno de ustedes se preguntará, ¿por qué no llamarlo delincuencia organizada tal como se establece en la normatividad? Y no solamente del ámbito nacional en el caso de México, sino en diferentes países que pareciera ser la constante, e incluso en el ámbito internacional se suele diferentes países. Por eso en un primer momento se comenzó a hablar de delincuencia internacional y en otros casos específicos incluso lo llamamos delincuencia o, como lo hemos propuesto, criminalidad transnacional. Más allá de las fronteras, justamente porque puede haber zonas en las cuales se prepare el ilícito, en otra en la cual se cometa, pero donde los participantes se encuentren físicamente ubicados en diferentes naciones. Ya los iremos platicando estos y demás aspectos con más detalle, pero siempre me da un enorme gusto tener esta oportunidad de charlar con ustedes. Como lo hemos hecho en otras oportunidades, les invito a que sus dudas me las hagan llegar a través de las redes sociales y con todo gusto y puntualidad trataré de darle la debida respuesta. Cuando hablemos de estos temas, también hay que buscar bibliografía que nos sea de utilidad. Y en particular en esta ocasión quiero hacer mención de 3 obras que a mí me han servido, pero que sin lugar a dudas cada quien elegirá el texto que le parezca más adecuado. Uno primero, que es el que coordinó el general Rafael Maceo de la Concha, que quienes son mexicanos recordarán que fue Procurador General de la República. El texto como tal se llama Delincuencia Organizada y fue publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Si tienen oportunidad, les recomiendo adquirir esta obra y si fuera el caso que ya esté agotada, recuerden que gran cantidad de las publicaciones las pueden encontrar en la librería o en la biblioteca del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Para combatir la delincuencia organizada, también publicado por esta misma casa editorial, el INACIPE o Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y una tercera obra, por la editorial Grijalbo, es el que coordinan John Bailey y Roy Godson, que se llama Crimen Organizado y Gobernabilidad Democrática. Aquí, como ustedes ya lo están pudiendo apreciar, ya no hablan de delincuencia, sino de crimen. En mi caso, debido a los diferentes enfoques analíticos, optaré más por el vocablo criminalidad. Ahora bien, empecemos con un abordaje jurídico y luego vayamos transitando otros enfoques que creo que es lo que me va a resultar más interesante cuando lo podamos analizar en su complejidad. Como un primer punto, es importante que todas y todos comencemos a analizar, a estudiar, incluso históricamente, la conformación, la aplicación, los ámbitos de jurisdicción de la Convención de Palermo, o el nombre completo, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Es un instrumento muy importante que, además, como el nombre lo define, es un instrumento jurídico convencional. Y si recordamos el artículo 133 constitucional, que habla de la obligatoriedad de los tratados, empezaremos a ver que México, al igual que otros países, están obligados a su cumplimiento. Esta Convención de Palermo, que es como se le conoce un poco más coloquialmente, tiene 3 protocolos. ¿Qué es un protocolo? Un instrumento jurídico adicional, un anexo, un complemento justamente de esta convención. Tiene 3 protocolos. 1, dedicado a la trata de personas. 2, al tráfico de migrantes. Y 3, al tráfico de armas. La primera invitación que les hago es que ustedes, al terminar este conversatorio,
puedan acceder a través de cualquier buscador de internet, descarguen la Convención de Palermo, conozcan su contexto en el cual surge, el preámbulo que lo justifica, analicen jurídicamente cada una de sus partes y una vez que lo hayan hecho, también conozcan los 3 protocolos que lo complementan. Permítanme ver si en este momento ya tenemos alguna primera participación. Se está actualizando en este momento la página. Vemos que afortunadamente ya tenemos algunas preguntas. Alan Luis Bautista nos pregunta la diferencia entre delincuencia y criminalidad. Bueno, será cuestión de explicarlo con más detalle. Sin embargo, recordemos que delito es aquella conducta típica, antijurídica, culpable y punible. O bien, delito es aquella acción u omisión que sanciona las leyes penales y otras leyes especiales. Si ese es un delito, la delincuencia siempre implicará un registro oficial, mientras que en el caso de la criminalidad tiene que ver más con conductas antisociales, con actos violatorios de derechos humanos, pero que no necesariamente están tipificados por la ley como delito, digamos. Pero en el caso que iremos profundizando hoy, justamente se nos plantea el por qué llamarlo criminalidad organizada y no delincuencia organizada. Y la respuesta es relativamente sencilla. Si ustedes recuerdan, los que estudian criminología, en el primer día de clases nos decían, es que crimen y delito no es lo mismo. Y sobre esa base se fueron yendo los diferentes semestres. El problema es cuando estábamos prontos a egresar y llegábamos a alguna asignatura que se llamara delincuencia organizada, nos dábamos cuenta que esa diferencia entre crimen y delito que tanto nos habían remarcado los profesores, de pronto desapareció. Y no, la propuesta es que la mantengamos, porque delincuencia organizada y criminalidad organizada no son lo mismo. Y es justamente parte de lo que quiero demostrar el día de hoy. Nos plantea Paco Calderón que sí podríamos hablar un poco sobre los menores de edad dentro del crimen organizado y en su caso el tratamiento que estos reciben. Sí podemos hacer alguna mención, recordemos algunos textos clásicos de Julio Scherer, por ejemplo, en el cual tanto en la revista Proceso como en los libros que también sacó este mismo autor, documentó sobre la participación de los niños en el crimen, cooptados, enganchados, forzados a participar en estas situaciones conflictivas, pero ese es un tema que por su relevancia merecería una emisión especial, pero con todo gusto iremos haciendo algunas acotaciones. Spencer Bautista también nos preguntaba sobre esta diferencia de conceptos. Ya hicimos algún primer comentario, pero iremos haciendo algunos otros, con todo gusto. Bueno, permítame continuar. Decíamos que una primera aproximación tiene que ser desde el enfoque del derecho penal internacional. En ocasiones, abogados, criminólogos, pareciera que únicamente vemos la problemática desde los ámbitos nacionales, y eso es un error. Justamente porque Naciones Unidas comprendió la gravedad de estos fenómenos y que no podíamos desarticular justamente estas modalidades ilícitas trabajando únicamente desde ámbitos locales. Por eso es que se optó por la firma de la Convención de Palermo, o, como hemos dicho el nombre completo, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ahora, muchas son las modalidades ilícitas, pero debemos también tener en cuenta que hay algunos delitos que generan mayores ganancias justamente a esta criminalidad. Y si buscamos cuáles son las actividades con mayores rendimientos ilícitos, la trata de seres humanos y el tráfico de especies animales en peligro de extinción. Son 4 de las principales actividades ilícitas que generan más ganancias. Tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de seres humanos y tráfico de especies animales en peligro de extinción.
Eso nos empieza a dar una primera idea de que la criminalidad organizada es un negocio. Y por lo tanto debemos comprender, primero, una óptica de racionalidad económica y segundo, una perspectiva empresarial. Ilícita, pero empresarial. Y eso es parte justamente de lo que vamos a ir analizando, porque estos oligopolios, en algunos casos duopolios, generan enormes ganancias y no solamente va a implicar una generación de, digamos, de actividades lucrativas, iba a decir empleo, pero eso es incorrecto, sino que está generando una circulación de capital importante. Pero ahorita profundizamos sobre la economía. Si ya tenemos este primer abordaje de una convención de Palermo con 3 protocolos que lo complementan, vayámonos entonces al ámbito nacional. Y aquí encontraremos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la cual ambos instrumentos lo que nos van a estar hablando es que tiene que haber la participación de 3 o más personas que se organicen para realizar de forma permanente o reiterada la comisión de una serie de ilícitos. Y para que no quede tan amplia la posibilidad de cuáles ilícitos, justamente la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece un listado sobre cuáles actividades se consideran propias de esta criminalidad organizada. Permítame ver un momento aquí para poder verificar que estamos atendiendo de forma adecuada. Saludos a Milton Carlos, a la gente que en este momento se está uniendo, a Ana Ponce, muy distinguida abogada, José Saucedo, Reina del Carmen también nos saluda, y José Saucedo nos plantea si criminalidad organizada o delincuencia hasta la sentencia, o por lo menos llevarla a proceso. En este caso la propuesta no es tanto desde una interpretación netamente jurídica. Cuando opto por el vocablo criminalidad organizada, no me refiero a una cuestión como de etapas del proceso. Lo que trato de fundamentar es que si soy abogado o me manejo en el ámbito netamente jurídico penal, el concepto correcto es delincuencia organizada. Pero que si soy estudioso de otras áreas forenses y particularmente de la criminología o la política criminológica, el concepto más adecuado va a ser criminalidad organizada. Son 2 lecturas diferentes. La jurídica, que habría que mantener el vocablo delincuencia organizada, y la criminalidad organizada. Joe Island también nos manda saludos, Sandy Pérez, Alfredo de Jesús Patricio, y bueno, iremos dando contestación. Señalábamos que acorde con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se requiere la participación de 3 o más personas, una organización. Y señalábamos también que hay una serie de ilícitos, un catálogo diríamos, en la cuales nos establecen qué actividades son propias de esta forma de asociación ilícita. Y la gente suele pensar que únicamente es el narcotráfico. Siempre que decimos ya sea delincuencia organizada o criminalidad organizada, lo asociamos solo con narcotráfico. Y no. Es más, ni siquiera tenemos que ser como tal narcotráfico, serían delitos contra la salud. Pero permítanme enlistarles parte de este catálogo que nos encuadra la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En primer lugar, podríamos considerar el terrorismo, los delitos contra la salud, la falsificación de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, el tráfico de armas, el tráfico de órganos, tejidos o sus componentes, la corrupción de personas menores de 18 años o de quienes no tengan la capacidad para comprender o de resistir el significado del hecho. Y esta corrupción con fines particulares, como podría ser la utilización de esta población en condición de vulnerabilidad para fines de pornografía, turismo sexual, lenocinio o tráfico.
Es decir, no cualquier corrupción. Estamos hablando de una corrupción de personas o menores de 18 años o de adultos que no tienen la capacidad o para comprender o para resistir el hecho. Y señalamos con fines específicos como su utilización indebida en pornografía, turismo sexual, en tráfico o en lenocinio. Dentro de este mismo catálogo de actividades que puede realizar la delincuencia o la criminalidad, depende del vocablo que utilicemos, también está la trata de personas, el secuestro, el contrabando, la defraudación fiscal, el robo de hidrocarburos y los delitos contra el medio ambiente. Como ustedes acaban de escuchar, el catálogo es amplio. Por lo tanto, es una visión limitada, muy reducida, el pensar que esta forma de asociación ilícita únicamente se dedica a cuestiones de narcotráfico. Traficar narcóticos o sus derivados o sus precursores, por supuesto que está contemplado, pero lo hemos señalado como delitos contra la salud, probablemente en su modalidad de tráfico. Permítame ver si tenemos alguna otra cuestión que nos estén preguntando. Nos manda Edgar Hernández, saludos desde Oaxaca. Alfredo de Jesús. ¿Este tipo de criminalidad también abarca los que se llevan a cabo mediante la tecnología? Sí, por supuesto. Pero veámoslo bajo otra óptica. La mayor parte de los ilícitos, si no es que todos, utilizan como medios los elementos tecnológicos, digitales, cibernéticos, telemáticos. Entonces no es que nos refiramos estrictamente a delitos cibernéticos, sino que lo utilizamos como un medio, justamente para realizar cualquiera de estas actividades que hemos señalado. La trata de personas, el tráfico de órganos, el robo de hidrocarburos, delitos contra el medio ambiente, el secuestro o cualquiera de los que hemos enlistado. Veámoslo más bien bajo esa lógica, donde los medios nos están auxiliando para la comisión de alguno de esos ilícitos. Tania Pinto nos manda saludos desde Honduras. Tania, al pueblo hondureño, un muy fraternal abrazo. Salvador Flores también nos manda saludos. Gerardo Palacios Pámanes se acaba de unir, uno de los mejores criminólogos de México y además un servidor público de excelencia. Gerardo, saludos. Ricardo Gluyas, también uno de los mejores economistas de México, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, varias obras publicadas sobre economía del crimen y sobre inteligencia financiera. Ricardo, un enorme gusto saludarte. Vemos entonces que hay un catálogo de ilícitos vinculados con la delincuencia o la criminalidad, según lo veamos, jurídicamente o criminológicamente. 2. Ya comprendimos que hay que analizar simultáneamente la dinámica nacional en su intersección con la dinámica internacional. Por eso existen policías como Interpol o Europol. Estas modalidades de colaboración. A veces el problema ha sido que como científicos o estudiosos de esta materia únicamente veo el problema a nivel nacional y ese es un error. Ahora, ya vimos que hay que estudiar la Convención de Palermo. Ya acordamos que debemos revisar con detalle la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pero también debemos ver otras leyes que se complementan, se hermanan. Por ejemplo, vamos a enlistar 6 leyes generales que debemos analizar en el caso mexicano. La de salud, la de migración, la de trata de personas, la de secuestro, la de armas de fuego y explosivos y la de hidrocarburos. No todo es ley federal contra la delincuencia organizada. Esta a su vez se va a empatar con otros instrumentos normativos que van a hablar de cuestiones específicas y son 6 las que les hemos enlistado. Salud, migración, trata de personas, secuestro,
armas de fuego y explosivos e hidrocarburos. Si además de estas 6 leyes lo podemos complementar revisando 2 códigos, ya tendremos el marco jurídico, al menos en el caso mexicano. Y estos 2 códigos son el Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación. Sol García nos manda saludos desde Morelos. Edmundo Pérez desde Ciudad Hidalgo, Michoacán, muchas gracias. Son compañeros que amablemente nos han seguido en diferentes transmisiones. Teresa Soto también nos manda saludos. Vemos que se ha incorporado Dani Santos, colega de la UAP, Rocío Santillán de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y Mario Eduardo nos pide que profundicemos en algunos detalles, como si es lo mismo delincuencia organizada y asociación delictiva. Bueno, otra vez, depende el contexto, depende el código, depende la época en la cual lo estemos analizando, pero han existido diferentes formas en las cuales se ha denominado. Algunos han establecido la diferencia primero entre pandilla, asociación delictuosa, delincuencia organizada y delincuencia organizada transnacional. Ahí tenemos 4 posibilidades. Y repito, pandilla, asociación delictuosa, delincuencia organizada y delincuencia organizada transnacional. En este caso lo que estamos proponiendo es agregar una quinta, que justamente es criminalidad organizada, en la cual el énfasis no es la lectura jurídica, sino el análisis de los elementos económicos, políticos, sociales y culturales que van a generar una dinámica distinta y me parece más rica para su estudio. Francisco Trujillo nos manda saludos desde Mexicali. Erickson Vargas también nos pregunta sobre la cuestión del control de detención. Ese me parece que tenía que ser un tema distinto, que hoy prefería no tocarlo, porque me quiero enfocar en cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, si ustedes me lo permiten, ¿qué tanto está afectando esta situación en México? Por un lado, tenemos alto turismo sexual. Teníamos hasta antes de esta cuestión de la pandemia una economía relativamente sólida. Sin embargo, si revisamos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podremos estar advirtiendo cómo durante 2017, 2018, 2019 se rompieron los récords de incidencia delictiva en nuestro país. Y como hay diferentes indicadores, diferentes formas de valorar la situación ilícita en la República Mexicana, apoyémonos simplemente con analizar el caso de los homicidios dolosos. Otra vez, acorde con los datos publicados en la página oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. www.gov.mx y luego vienen las iniciales SESNSP. Si revisamos por lo menos lo que es enero y febrero 2020, o sea, lo más reciente, encontraremos que en México se cometieron en 2 meses de este año 5.585 homicidios dolosos, lo cual es una cifra muy importante, muy doloroso para nuestro país, y vemos con que ahora la pandemia del coronavirus está generando víctimas mortales, genera muchísimo más la cuestión delictiva, o como tal lo hemos denominado hoy, criminalidad organizada. Mario Alberto Dueña nos comenta o nos pregunta, en su opinión, ¿qué es lo mejor y lo peor que se está aplicando como política pública en México contra la delincuencia organizada? Me parece que hay aspectos positivos, sin lugar a dudas. La Guardia Nacional está incorporando a gente de alto nivel. Tengo colegas conocidos que están colaborando en esta institución y me parece que, aunque es aún preliminar el balance porque lleva poco tiempo, tiene apuestas importantes positivas. También esa apuesta que se está haciendo a atender las causas más que los efectos y tratar de mitigar el número de víctimas colaterales, como se les llamó, también me parece que es positivo. Aún así se requiere incrementar más el uso de medios tecnológicos para apoyarnos contra
estas formas de delincuencia, digamos, o de criminalidad. Y me parece que sin embargo aún sigue habiendo un enfoque que habría que fortalecer todo lo que es políticas públicas con mayor participación ciudadana, aunque en materia de seguridad hay cosas que no se debe involucrar. Pero si gustan después hacemos un programa o una emisión especial únicamente para hablar sobre políticas públicas, políticas de gobierno, políticas con participación ciudadana y políticas de Estado. Mac Brito nos manda saludos desde el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Ale Méndez desde Puebla, muchas gracias. Antonio López. Doctor, me gustaría hacer un artículo acerca de la criminalidad organizada. ¿Cuáles serían los puntos claves a investigar para realizarlo? Temas específicos, etcétera. Bueno, justamente hoy daremos varios tips. Ya hemos señalado lo primero, siempre un abordaje jurídico. Lo segundo, un acercamiento estadístico. El tercero, desglosar geográficamente en dónde se están presentando los principales problemas, ya sea en un país o en un continente. Por ejemplo, en México, si analizamos cuáles son los 5 estados con mayor problema, y nuestro indicador otra vez va a ser tanto homicidios dolosos como la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Primer lugar en los últimos meses, Guanajuato. Segundo, Michoacán. Tercero, el Estado de México. Cuarto, Chihuahua. Y quinto, Baja California. A ningún estado le gusta aparecer en esta lista. Y en ocasiones incluso algunas autoridades, algunos políticos o partidos pareciera que se escandalizan porque ha sido mencionado por alguien que ese estado cuenta con alguno de los mayores índices delictivos. La información es pública. La pueden ustedes verificar en la página oficial, nuevamente, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Baja California, acorde con los homicidios dolosos. Por supuesto que hay más indicadores, este es solamente uno de ellos. Lo que nos preguntaba Antonio, ¿qué puntos debemos incorporar? Lo jurídico. Decíamos lo estadístico, lo geográfico y agreguemos ahora el histórico. Ya vemos que el abordaje es más amplio que únicamente jurídico y es parte de lo que me va justificando la transición del concepto delincuencia organizada a criminalidad organizada. En el histórico, quizás ustedes recuerden que desde el siglo XVIII y luego vamos a transitar a principios del siglo XIX y XX, se buscó prohibir en México y en otras partes del mundo, pero principalmente en este caso me quiero enfocar en México, se buscó prohibir, imagínense ustedes, lo que llamaban las bebidas espirituales. ¿Qué era eso? Básicamente dos. El aguardiente de caña, que se buscó prohibirlo en el siglo XVIII en México, y también el consumo de pulque. También en el siglo principios del siglo XX, lo que se buscó prohibir era el tráfico del opio. Ahora hablamos de otro tipo de drogas más sintéticas. Hablamos de precursores químicos. Pero cuando hagamos este abordaje amplio en un artículo de investigación o en un libro, debemos analizar su historia también. Hoy nos preocupamos fuertemente por la cuestión de la cannabis, de la heroína, la cocaína, el fentanilo y por supuesto los cannabinoides sintéticos. Pero vayámonos tantito atrás y justamente como les planteaba, el aguardiente, el pulque o el opio también ha sido objeto de atención. Leo nos pregunta qué deficiencias encontramos en las políticas de seguridad en México acorde con la delincuencia organizada. Les comentaba que ver la óptica gubernamental o las respuestas me parece que requiere un programa especial porque habría que analizar los enfoques y esfuerzos que está realizando el gobierno federal, pero también los gobiernos estatales. Cómo se están coordinando y los lazos de colaboración que tiene México con otros países. Así que preferiría no enfocarme tanto en la respuesta gubernamental
y en esta ocasión, si ustedes me lo permiten, analizar con más detalle los puntos que explican justamente la criminalidad organizada. No tanto cómo la atiende o cómo la enfrenta el gobierno, sino cómo vamos a entender esta dinámica. Y en este punto cuarto que les señalaba, que es la cuestión histórica, destaca una fecha que me gustaría que la apuntaran. 17 de febrero de 1940. Repito, 17 de febrero de 1940. Pueden buscar en el Diario Oficial de la Federación un reglamento federal. Así, váyanse a la historia. Se llama Reglamento Federal de Toxicomanías del Departamento de Salubridad Pública. Antes no se llamaba Secretaría de Salud, era Departamento de Salubridad Pública, pero para fines nos servía como el equivalente. En este Reglamento Federal de Toxicomanías de 1940 se autorizó, porque se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el que las personas adictas pudieran acudir a los dispensarios para que les proporcionaran gratis las drogas que necesitaran. Obviamente, esto es algo muy relevante porque de pronto se planteó el debate sobre la legalización de la marihuana y eventualmente de si era posible incluso la amapola o alguna otra cuestión. Primero para fines medicinales, luego lúdicos o recreativos y luego fueron ampliando las posibilidades. Pero la gente está ignorando que tenemos décadas, por lo menos de 1940 a 2020, donde existe ese antecedente. Obviamente el objetivo era que el enfoque fuera de salud, médico, la gente se le diera un tratamiento, pero tú no le podías cortar de tajo la adicción. Lo que quería era un acompañamiento profesional, un suministro, ese era el enfoque en 1940, y al mismo tiempo toda una serie de actividades de tratamiento, un acompañamiento medicinal para que la persona se le fuera bajando la dosis hasta el punto que dejara de ser un consumidor activo bajo esta cuestión de adicto. Chéquenlo. 17 de febrero 1940, Diario Oficial de la Federación. Salvador Flores nos señala que en el mes de marzo de este año fue de los más sangrientos en México, según el mismo sistema. ¿Cree usted que con esta pandemia los delitos de homicidio doloso tendrán a la baja? No. Ya lo estamos viendo en marzo. La violencia persiste y ahora no solamente los homicidios y la cuestión de criminalidad organizada. Vemos cómo incluso la misma población, diríamos la delincuencia común, está organizándose para realizar saqueos en pequeñas tiendas, en pequeños centros comerciales. Eso, terrible, muy mal en esa parte de la población. Hemos visto grandes cuestiones de actos de solidaridad, de fraternidad y al mismo tiempo estas cuestiones muy negativas. Gloria Capistrán, también una muy distinguida colega, nos señala qué falta para que el Estado mexicano opere políticas victimales reales para este tipo de víctimas. Primero, que haya victimólogos. Y no solamente como especialistas o maestros en victimología. Hacemos en este momento un llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a los directores de universidades, a los rectores, para que impulsen la licenciatura en victimología en nuestro país. Requerimos victimólogos que sepan hacer no solamente políticas victimales, sino que también sepan la adecuada interpretación y formulación de lo que se denomina víctima dogmática, políticas de atención victimal, y que sepan también dar un acompañamiento adecuado a las víctimas del delito. Tenemos actualmente la figura del asesor jurídico, que es un abogado, pero con un conocimiento aún limitado, no solamente de la Ley General de los Derechos de las Víctimas, sino de un sinfín de instrumentos normativos vinculados con los derechos humanos. Entonces, ¿qué se requiere? Victimólogos, como una primera cuestión. Ahora, ya vimos un dato histórico. Ya vimos la gama de actividades que puede realizar la criminalidad organizada. Ya revisamos los códigos penales
los códigos, las leyes complementarias, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Convención de Palermo. Ya vimos también que aunque ahora se ha enfocado mucho en la cuestión de la cannabis, la cocaína, el fentanilo y los cannabinoides sintéticos, existen antecedentes incluso de hace algunas décadas. Ahora, ¿qué más debemos incorporar en nuestro análisis? Depende del enfoque que le quiera dar. Pero, por ejemplo, primero debemos comprender que jurídicamente es un delito doloso. Segundo, que es un delito de peligro abstracto. Porque recuerden que el delito en sí es autónomo y es esta organización para realizar algunas de las actividades contempladas como prohibidas. ¿Qué es lo que está implicando? Que en un ámbito ya ministerial que estamos judicializando, debemos demostrar varias cuestiones. Y aquí otra vez, tome nota. Debemos demostrar jurídicamente para imputarle esta calidad, esta responsabilidad penal a alguien, 1. La configuración. 2. La organización. 3. La finalidad. Y 4. La pertenencia voluntaria. Es decir, cuando se le impute a alguien que forma parte, jurídicamente hablando sería delincuencia organizada, pero bueno, cuando se le impute a alguien esta calidad, debemos lograr demostrar la configuración, la organización, la finalidad y la pertenencia voluntaria. Además, comprender en este enfoque que les había señalado, más cercano a la teoría del delito que la teoría del caso, lo que es materia en términos de que es un delito doloso y de peligro abstracto. Amanda Rivero, saludos desde Melchor Ocampo, Estado de México. Saludos a los colegas mexiquenses. Vemos que mucha gente amablemente nos está acompañando. Brenda Chávez nos manda saludos, muy amable. Reina del Carmen Pérez, se perdió la señal. Espero que ya se haya recuperado. Sol García dice que no, que efectivamente se ha mantenido la misma. Esperemos que haya sido solamente una cuestión momentánea. ¿Los saqueos supermercados se podría considerar delincuencia organizada? En principio no. No es el caso. Recordemos que primero hay que fijarnos en lo que establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Podría ser más como una pandilla y habría que analizar en cada uno de los casos. ¿Nos puede recomendar algunos libros donde se establezca más fundamentos sobre la victimología? Mejor permítanme ustedes que con más calma después les haga una transmisión solo sobre victimología. De primer momento les recomiendo que busquen a un autor que es José Zamora Grant, que es uno de los mejores victimólogos de nuestro país. La doctora María de la Luz Lima Malvido también es victimóloga y pueden ustedes en cualquier buscador con estos nombres encontrar parte de sus obras. Postenebra nos señala, con los problemas de tipo económico presente y futuro próximos, ¿qué paradigma en el fenómeno criminal cree que podremos observar? No creo que sea el caso aplicar el vocablo paradigma. Recordemos que es un término que se maneja en filosofía de la ciencia. Thomas Kuhn, en la teoría de la revolución científica, nos hablaba justamente de 21 acepciones de paradigma y eso implicaría un debate filosófico que en este momento nos desbordaría. Lo que sí creo que debemos comprender es que el enfoque predominante debe ser desde una racionalidad económica e instrumental. Para analizar la criminalidad organizada, no solamente como una cuestión jurídica, sino que debemos entender su dinámica cultural. Por eso muchos hablan, por ejemplo, de la narcocultura, la narcomoda, la narcomúsica, en general. Primero, un elemento cultural. 2, histórico. 3, entender las dinámicas con la población. 4, los vínculos con los diferentes gobiernos. Contubernio, corrupción, amenazas. 6, la afectación, quinto primero, la afectación que están generando a la democracia. Y, más importante, en general el concepto que se llama gobernabilidad democrática. Entonces, dentro de este enfoque, quizás no paradigma, pero sí enfoque predominante, les recomiendo analizar 1. Los mercados explotados. 2. La productividad criminal. Eso significa la cantidad de ilícitos. 3. La racionalidad e inteligencia financiera. ¿Y esto por qué? Finalmente van a generar grandes ingresos económicos
pero requieren eventualmente lavar el dinero. Diremos, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Requerimos más economistas que trabajen el tema. Requerimos más geógrafos que nos permitan ubicar, hacer el mapeo, la interpretación espacial del fenómeno. Requerimos sociólogos que trabajen directamente con las poblaciones. Y requerimos criminólogos que hagan políticas criminológicas y no únicamente que las autoridades hagan políticas criminales. Sí, Gloria Capistrán vota por un programa de victimología. Con todo gusto haremos justamente la debida preparación para compartirles a ustedes los conocimientos. Y ven que en general hemos trabajado los temas que a ustedes más les llaman la atención. Francisco Trujillo nos manda saludos desde Mexicali. Muchas gracias. Este año estaremos en Mexicali. También tenemos una visita programada para Tijuana. Ahorita por esta complicación del coronavirus se nos ha afectado la agenda, pero me comprometo este año a estar en Mexicali. Tenemos excelentes colegas y pronto estaremos capacitando a autoridades y a funcionarios públicos sobre esta y otra clase de temáticas. Bueno, estamos próximos a llegar a la conclusión de estos 43 minutos de conocimiento. Si ustedes lograron analizar este recorrido rápido que hicimos, nos hemos dado cuenta que sí se justifica el llamar criminalidad organizada porque va más allá que lo estrictamente jurídico. Metemos cuestiones de historia, de cultura, de política, la afectación que genera la gobernabilidad democrática. Y dijeran, ¿cómo es eso de la democracia? Simplemente recuerden el pasado proceso electoral que tuvimos, amenaza a candidatos, renuncias, partidos políticos intimidados, muchos problemas. Permítame ver si alcanzo a contestar una última pregunta. Si me aparecen comentarios de Aquiles Balaver, Reina de Carmen Pérez, pero tal como me están apareciendo en este momento, creo que no alcanzo a leer alguna otra pregunta. Bueno, son ya prácticamente la hora de cierre de esta emisión. Les agradezco que me acompañen durante estos 43 minutos de conocimientos. Sé que el tema da para más. Simplemente es una provocación intelectual, una invitación a la lectura y que sigamos trabajando en esta época. Sigamos apoyándonos. Hoy el mundo requiere que seamos solidarios. Estados Unidos está pasando por un momento muy difícil, pero en particular quiero enfocarme hoy en generar esta vibra positiva a los hermanos ecuatorianos que tienen en estos días un problema muy delicado de mortalidad y de problemas de morbilidad y salud pública. Me abrazo fraterno a todas y todos. Hoy en particular un abrazo fraterno con todo el cariño y la admiración de los hermanos ecuatorianos. Soy el doctor Eric Gómez Tagle López. Transmití 43 minutos de conocimiento desde Puebla capital, desde el hermano país de México. Muchas gracias y excelente día.